¿Qué mente humana podría concebir el hambre como un arma? Bajo los cielos interminables de la estepa, donde el viento silba entre los huesos del invierno, un hombre lo logró. Genghis Khan, el llamado Gran Khan de los mongoles, no solo conquistó con la espada, sino también con la paciencia del hambre. Para él, la guerra no se libraba solo en el campo, sino en el estómago, en el alma, en la lenta desesperación de quienes miraban los muros del sitio y comprendían que nadie vendría a salvarlos. En el año 1219, cuando su ejército se lanzó sobre el imperio de Khwarazm, el destino de la ciudad de Nishapur se convirtió en una lección grabada en sangre y polvo. Los mongoles no atacaron con furia inmediata. Rodearon la ciudad como si tejieran una trampa invisible. Cortaron los caminos, sellaron los pozos, envenenaron las aguas y esperaron. Días, semanas, meses. Dentro de los muros, la vida comenzó a disolverse. El pan se volvió polvo. Los graneros vacíos resonaban como tumbas huecas y el miedo tenía el sabor amargo del aire sin esperanza. Los habitantes, empujados por la necesidad, comieron primero lo que quedaba de sus animales, luego las ratas. Más tarde el cuero de sus zapatos. Al final, algunos recurrieron a lo impensable, los cuerpos de los muertos. El cronista persa Yuvaini lo dejó escrito con horror y precisión. Nadie quedó para enterrar a los caídos, y los perros se alimentaron de los fieles. Era el triunfo del hambre, una tortura que no necesitaba cuchillos ni cadenas, solo tiempo y silencio. Cuando las puertas finalmente cayeron, lo que los mongoles encontraron no eran hombres ni mujeres, sino sombras andantes. Esqueletos cubiertos de piel, miradas sin luz, voces apagadas. Y aún así, no hubo compasión. Los soldados del Khan masacraron a los sobrevivientes o los arrastraron hacia la esclavitud. El hambre había vaciado sus cuerpos, pero la espada vació su mundo. No fue un accidente ni una improvisación cruel. Era táctica, estrategia pura. Los ingenieros mongoles calculaban con precisión cuántos días resistiría una ciudad antes de que el hambre la doblara por completo. Sabían cuándo los granos se agotarían, cuándo la desesperación haría temblar las manos de los defensores, cuando las madres mirarían a sus hijos y verían no rostros, sino alimento. En ese momento, la voluntad se quebraba. La mente humana, reducida a la simple urgencia de sobrevivir, se volvía dócil. Algunos pueblos se rendían antes de empuñar las armas. Otros resistían hasta el final, solo para caer en un destino más terrible. Porque Genghis Khan comprendía algo que muchos generales nunca entendieron. El hambre no solo mata, transforma, despoja de humanidad, convierte en bestia, rompe el orgullo más arraigado. Y cuando un enemigo ya no conserva orgullo, la victoria no necesita espadas. El hambre, para el Khan, era un espejo de su propia filosofía. En la estepa, donde los inviernos podían devorar ejércitos enteros, la supervivencia se aprendía observando la muerte. Allí, los débiles eran arrastrados por el viento y los fuertes aprendían a convertir el sufrimiento en poder. Esa lección, llevada al campo de batalla, se convirtió en una herramienta de conquista. Donde el fuego no alcanzaba, el hambre haría su trabajo. El sitio no solo destruía cuerpos, sino también almas. Los sacerdotes de las ciudades sitiadas clamaban al cielo, pero los cielos permanecían mudos. Los nobles, acostumbrados a mandar, lloraban como niños. El hambre no distinguía rango, ni linaje, ni fe. Todos se igualaban bajo su peso invisible. Cuando al fin los mongoles entraban, lo hacían como si atravesaran un cementerio. Nadie gritaba ya, nadie corría, solo el silencio y el olor agrio de la muerte los recibían. Y aún así, lo más espantoso no era la aniquilación, sino la intención. Cada asedio, cada ciudad reducida a polvo, era una lección para las demás, una advertencia. El Khan no necesitaba enviar mensajeros, sus victorias hablaban por él. Las noticias de Nishapur se esparcieron como el viento del desierto
llevando con ellas un mensaje más poderoso que 1000 ejércitos. Resistir era inútil. La rendición era la única forma de conservar la vida. La psicología de la guerra alcanzó con él una perfección helada. No bastaba con matar al enemigo, había que quebrarlo antes de morir. El hambre se convirtió en un arte de dominio, en una forma de moldear la mente humana a su voluntad. Así, cuando el Khan avanzaba hacia otra ciudad, las puertas se abrían antes de que los primeros tambores resonaran. Los gobernantes preferían entregar las llaves antes que enfrentar el espectro del hambre que ya conocían. El Khan no conquistaba solo tierras, conquistaba el miedo. Lo sembraba, lo cuidaba, lo hacía florecer en cada rincón del imperio. El hambre fue su espada más afilada, su aliada más fiel, su instrumento más silencioso. Ninguna muralla podía detenerla, ningún ejército podía derrotarla. Cuando el viento soplaba sobre las ruinas de las ciudades hambrientas, los mongoles decían que el alma de los vencidos seguía allí, gimiendo entre los escombros. Tal vez era cierto, porque el hambre no deja fantasmas comunes, deja ecos, memorias, vergüenza. La humillación de haber perdido no solo la vida, sino la dignidad de morir como humanos. En el polvo de Nishapur, entre los huesos y los restos de pan petrificado, comenzó una nueva era de guerra. Ya no se trataba de quién tenía más hombres o más armas, sino de quién sabía usar el miedo como fuego invisible. Genghis Khan lo había comprendido. En su imperio, el hambre era reina y el silencio su trono. Cuando el hambre se extinguía y las murallas finalmente caían, comenzaba otro tipo de conquista, más silenciosa, más humillante, más cruel. En el mundo de Genghis Khan, el cuerpo femenino se convirtió en una moneda del poder, un trofeo de guerra que representaba no solo la victoria militar, sino la aniquilación del alma del enemigo. Tras la caída de la ciudad de Bujará, en el año 1220, los mongoles entraron como una tormenta de fuego. Las calles, cubiertas de cadáveres, fueron testigos de una nueva orden. Miles de mujeres y niñas fueron reunidas en los patios, separadas de sus familias, clasificadas como si fueran animales en un mercado. No había compasión en los ojos de los soldados, solo obediencia, solo el eco de una ley no escrita. Todo lo conquistado pertenece al Khan. El cronista persa Yubaini escribió con amargura: separaron a los hombres de las mujeres, a los hijos de las madres, y los llevaron como rebaños. No era una metáfora, era una descripción exacta de la frialdad con la que el ejército del Khan trataba a los vencidos. Cada ciudad conquistada se convertía en una feria de dolor. Las mujeres jóvenes eran desnudadas, inspeccionadas, medidas con la misma precisión con que se valoraba un caballo o una espada. La belleza era una maldición, la juventud una condena. Las de noble linaje eran reservadas para los altos mandos o en raras ocasiones para el propio Khan. Las demás se repartían entre los soldados, se vendían en los mercados del imperio o se destinaban a trabajos forzados. No había escapatoria. En los días que siguieron al saqueo de Bujará, el aire estaba lleno de gritos y plegarias. Las madres que no querían ver a sus hijas convertidas en esclavas preferían matarlas con sus propias manos. Y aquellas que sobrevivían lo hacían sabiendo que ya no les pertenecía ni su nombre. La humillación no era un exceso del caos, sino una herramienta calculada. Genghis Khan entendía el símbolo del cuerpo. Sabía que al poseer a las mujeres de un enemigo, no solo tomaba su sangre, sino su memoria. Las dinastías derrotadas quedaban marcadas, borradas en su orgullo, sus apellidos convertidos en polvo. En la lógica del imperio mongol, dominar a las mujeres era borrar el pasado del enemigo y escribir en él el sello del Khan. Los relatos de los cronistas chinos, persas y rusos coinciden en el mismo detalle: la selección. En cada ciudad saqueada, los comandantes mongoles hacían desfilar a las cautivas. Una a una, pasaban ante la mirada de sus captores, clasificadas por edad, origen y hermosura. Las más bellas eran apartadas. A menudo,
sus esposos o padres eran ejecutados delante de ellas, para recordarles que ya no pertenecían a nadie más. La tragedia de aquellas mujeres fue la tragedia del imperio entero. Una historia escrita en lágrimas y silencio. Muchas fueron enviadas a tierras lejanas, obligadas a servir en los palacios del Khan o en las caravanas que cruzaban el desierto. Algunas fueron obligadas a convertirse en esposas de sus captores. Otras, vendidas como mercancía humana, desaparecieron sin dejar rastro. En los registros, sus nombres se borraron. En las canciones, nunca se cantaron. Solo quedaron los ecos de sus pasos en la arena. Se decía que en los campamentos mongoles, por las noches, las risas de los soldados se mezclaban con los sollozos de las cautivas. Los vencedores celebraban mientras los vencidos se convertían en sombras. Era el rostro verdadero del poder, la capacidad de destruir, poseer y olvidar. En los templos destruidos, los monjes hablaban en voz baja del castigo divino. El hombre que siembra miedo, decían, cosechará vacío, pero el vacío ya era parte del imperio. El Khan no temía la maldición, porque se consideraba elegido por el cielo. En su mente, la guerra era una purificación, una forma de eliminar lo débil. Las mujeres que lloraban no eran víctimas, sino el precio natural de la grandeza. Sin embargo, incluso entre los mongoles hubo quienes sintieron horror. Algunos escribas dejaron testimonio de los remordimientos de los jóvenes soldados que no podían dormir tras las campañas. Decían que en sus sueños veían los rostros de las mujeres que habían arrastrado lejos de sus hogares, que escuchaban sus voces susurrar sus nombres verdaderos, los que la guerra les había robado. Pero esos sueños se silenciaban al amanecer, cuando las órdenes del Khan volvían a resonar como truenos en la estepa. Cada conquista se convirtió en un ritual de posesión. Cada mujer, en una ofrenda involuntaria al dios de la guerra. Con cada ciudad arrasada, la maquinaria del terror se alimentaba de carne, lágrimas y silencio. Y mientras los cronistas escribían sobre victorias y botines, los verdaderos cementerios quedaban en los corazones de aquellas mujeres sin nombre. Para Genghis Khan, el mundo era un tablero donde la vida humana tenía el valor de una piedra de juego. Su imperio se expandía, pero con cada victoria se enterraba una historia, una familia, una voz. Las mujeres capturadas no solo fueron víctimas de una época, fueron los cimientos invisibles de la gloria mongola. Sin ellas, el imperio no habría tenido sustento. Sin su silencio, no habría habido orden. El poder absoluto no se mide en espadas ni en territorios conquistados, sino en la capacidad de doblegar lo que el mundo considera sagrado. Y en el siglo XIII, bajo el estandarte de los mongoles, lo sagrado fue profanado una y otra vez. En los desiertos donde una vez lloraron las cautivas, el viento aún arrastra sus nombres perdidos. Cada grano de arena parece una sílaba de su historia, una súplica que nunca llegó al cielo. Y aunque las crónicas celebran la grandeza del Khan, su verdadero legado está escrito en la sangre de quienes no tuvieron voz. Cuando los gritos de las mujeres se apagaban y los cuerpos aún yacían en las calles, los mongoles preparaban la siguiente fase de su conquista: la guerra convertida en cálculo. Para Genghis Khan, los hombres no eran individuos, sino piezas de una estrategia mayor. Y cuando una ciudad era conquistada, sus habitantes no quedaban libres. Se convertían en herramientas, en los instrumentos vivos de la siguiente masacre. El año era 1221. La ciudad de Gurganj, joya del imperio de Khwarazm, resistía con orgullo y desesperación. Había soportado asedios, había visto su comercio florecer y creía poder resistir la furia de los jinetes de la estepa. Pero el Khan no atacó con prisa ni con ira. Observó, esperó y planeó. Cuando la resistencia se volvió obstinada, dio una orden que heló la sangre de sus propios generales. Usad lo que ya hemos conquistado. Miles de prisioneros, hombres, mujeres y niños tomados de otras ciudades, fueron arrastrados frente a las murallas de Gurganj, atados, empujados, usados como un muro de carne.
eran los nuevos escudos del imperio. Frente a las catapultas, los arqueros enemigos dudaron. ¿Cómo lanzarían sus flechas sabiendo que herirían a los suyos? Esa duda, ese segundo de vacilación, fue todo lo que los mongoles necesitaban. Las crónicas describen una escena de espanto. Los cautivos caminaban temblando, cubiertos de polvo, sus ojos vacíos. Detrás de ellos, los jinetes mongoles avanzaban sin piedad, empujándolos hacia la línea de fuego. Las flechas llovían, los cuerpos caían, pero los mongoles seguían avanzando, escondidos detrás de la carne de los vencidos. Era una guerra donde la compasión se consideraba debilidad, donde el valor residía en la obediencia absoluta. El historiador Yuvaini escribió con amargura: usaban a los hombres de una ciudad para derribar la siguiente. Y no era una metáfora. La máquina de terror del Khan funcionaba con precisión matemática. Los prisioneros servían para cavar fosos, cargar rocas, arrastrar máquinas de asedio, todo mientras los defensores de Gurgang veían cómo sus hermanos morían en vano. La desesperación se extendió como una peste. Algunos arqueros lanzaban sus flechas llorando, otros simplemente dejaban caer sus arcos. El mensaje era claro: resistir significaba ver morir a los tuyos. Rendirte era vivir un día más. El Khan no necesitaba promesas, solo miedo. La estrategia funcionó. Las murallas cayeron, no bajo la fuerza del hierro, sino bajo el peso del horror. Cuando los mongoles entraron, la ciudad ya no era una fortaleza, sino un cementerio abierto. Los vivos se movían como fantasmas entre los muertos. Y entre los conquistadores no había orgullo, solo eficiencia. Cada cuerpo usado, cada lágrima derramada, era un paso más en el avance del imperio. El uso de escudos humanos no fue un acto aislado, sino una política repetida. En cada nueva campaña, los prisioneros eran la primera línea del ataque. Eran la carne que amortiguaba las flechas, que rellenaba los fosos, que marcaba el camino hacia la victoria. Para el Khan, los recursos humanos eran infinitos y los cuerpos reemplazables. El valor de una vida no se medía en oro, sino en utilidad. Imagina el silencio que quedaba después de una batalla. Miles de cuerpos tendidos, mezclados entre enemigos y esclavos. El polvo cubriendo los rostros, las manos aún encadenadas, y sobre ellos los cuervos descendiendo, como heraldos de un dios que ya no escuchaba plegarias. El viento soplaba y borraba los nombres, pero no las culpas. Los mongoles sabían lo que hacían. La crueldad no era un accidente, era una herramienta, un lenguaje. Con cada ciudad destruida, con cada línea de escudos humanos sacrificada, enviaban un mensaje que cruzaba montañas y desiertos. La resistencia no solo trae la muerte, sino la humillación. El miedo se convirtió en una frontera invisible que precedía al ejército del Khan. Las ciudades se rendían antes de ser sitiadas. Los reyes se inclinaban antes de ver el polvo levantarse. Ningún canto épico celebró a los que murieron como escudos. Ninguna tumba lleva sus nombres. Eran los olvidados de ambos bandos. Demasiado esclavos para ser héroes, demasiado humanos para ser bestias. Su sangre fue el cemento del imperio, su sacrificio, el eco que sostuvo las victorias. Se dice que algunos soldados mongoles, al final de sus vidas, confesaban haber soñado con las caras de aquellos que usaron como barreras, que en la oscuridad de la noche veían sus manos alzadas, no para atacar, sino para suplicar, y que el sonido de sus súplicas era más aterrador que cualquier batalla. Pero el Khan no soñaba. El Khan ordenaba, porque para él la guerra no era una cuestión de honor ni de justicia. Era una ley natural. El fuerte sobrevive, el débil sirve, y cuando los débiles se agotan, se reemplazan. Así construyó su imperio, no con ideales, sino con cuerpos. Cuando los cronistas escribieron sobre la gloria mongola, omitieron esas líneas de carne humana que marcharon hacia la muerte sin elección. Pero la historia, aunque se escriba por los vencedores,
siempre guarda un rastro de verdad. En las ruinas de Gurganj, cuando el sol cae y el viento sopla desde el este, algunos dicen que se escuchan pasos. Son los de aquellos que fueron usados, olvidados y nunca enterrados. Ellos fueron la frontera del miedo, la línea del sacrificio, y aunque el Khan conquistó medio mundo, nunca pudo conquistar el silencio que dejaron atrás. A veces, el poder no se mide en espadas, sino en la forma en que uno celebra la muerte. En el año 1223, tras la victoria mongola sobre la coalición de los príncipes rusos en la batalla del río Kalka, Genghis Khan y sus generales decidieron enviar un mensaje tan claro como macabro. La guerra había terminado, pero el espectáculo apenas comenzaba. Los nobles capturados, entre ellos Mstislav de Kiev y otros príncipes de las tierras del Rus, fueron traídos encadenados ante los jefes mongoles. Los vencedores no los trataron como prisioneros, sino como símbolos. A los ojos del Khan, estos hombres representaban la arrogancia de un mundo que creía poder desafiar al imperio. Y debía aprender, con dolor, lo que significaba enfrentarse a él. Pero el Khan no derramó su sangre. En las tradiciones de la estepa existía una regla. Nunca se debía verter la sangre de los nobles enemigos, pues su sangre era sagrada ante los espíritus. Así que ideó algo peor, un castigo sin sangre, pero no sin sufrimiento. Una lección que resonaría por siglos. Los prisioneros fueron obligados a tenderse boca abajo sobre la tierra, alineados uno junto al otro. Sobre sus espaldas, los mongoles colocaron tablones de madera, y sobre esos tablones montaron un banquete. Los generales se sentaron, brindaron, rieron. Mientras los músicos tocaban, los cuerpos debajo se agitaban lentamente, intentando respirar, intentando gritar. El sonido de los cánticos guerreros y el crepitar del fuego ahogaba los gemidos. Los relatos del cronista persa Yuvaini y las crónicas rusas coinciden. Los príncipes murieron aplastados bajo el peso de la fiesta. Fue una ejecución sin una gota de sangre derramada, pero con un mensaje grabado en el alma de quienes lo presenciaron. Los mongoles bebieron vino, comieron carne y conversaron sobre las próximas conquistas mientras la vida se escapaba lentamente de los cuerpos que sostenían su mesa. No fue una simple venganza, fue un ritual de dominio. Convertir a los enemigos en suelo bajo los pies de los vencedores simbolizaba que su poder no solo se imponía sobre las armas, sino sobre la dignidad humana. Los príncipes del Rus, que habían cabalgado con orgullo sobre vastas tierras, ahora eran el piso de un banquete. El acto fue, a la vez, cruel y ceremonial. Cuando el festín terminó, los mongoles se levantaron y dejaron los tablones cubiertos de manchas, no de sangre, sino de polvo y silencio. Los cuerpos estaban irreconocibles, sus rostros hundidos contra la tierra, sus bocas llenas de arena. Así terminó la nobleza del Rus, no con un rugido de guerra, sino con el sonido apagado de la humillación. El mensaje viajó más rápido que los caballos. Desde las estepas hasta las aldeas lejanas, la historia del banquete corrió como fuego por los pueblos. Los reinos vecinos entendieron. La derrota no era solo muerte, sino deshonra eterna. Resistir al Khan era arriesgar no solo la vida, sino el recuerdo. Sería mejor rendirse antes de que la victoria mongola los convirtiera en parte de su grotesco espectáculo. En los años siguientes, los emisarios del Khan no necesitaron espadas para someter a los príncipes de Europa del Este. Bastaba con mencionar el banquete. La imagen de los nobles rusos convertidos en suelo viviente bastaba para quebrar la voluntad de los más orgullosos. Era el poder del miedo en su forma más refinada. Aquella ejecución no fue una excepción, fue la esencia del imperio. En la mente del Khan, la guerra debía dejar cicatrices no solo en la tierra, sino en la memoria. Cada acto de crueldad tenía un propósito: enseñar obediencia. Y lo logró. Durante generaciones, el nombre de Genghis Khan no fue solo sinónimo de conquista, sino de castigo divino. El banquete de Kalka representó algo más que un crimen. Fue la consagración del terror como arte.
En lugar de templos, el Khan construyó mitos. En lugar de leyes, dejó advertencias. Los mongoles no necesitaban escribir su historia. La inscribían en los huesos de los vencidos. Se dice que aquella noche, mientras los últimos príncipes agonizaban, el cielo permaneció sin luna. El viento soplaba desde el norte, levantando el polvo que cubría los tablones, como si la tierra misma quisiera sepultar la vergüenza. Algunos soldados, más jóvenes, apartaron la mirada, no por compasión, sino por miedo a mirar demasiado tiempo lo que el poder podía hacer. A la mañana siguiente, el Khan ordenó que los cuerpos fueran enterrados bajo la arena sin ceremonia alguna. «Que el viento los borre», dijo, y el viento lo hizo. Los nombres de los nobles del Rus desaparecieron poco a poco, reemplazados por una sola palabra que resonaba por las estepas: obediencia. Aquel festín quedó grabado en la historia no solo como una atrocidad, sino como una metáfora. Mientras los vencedores bebían y reían, los vencidos se convertían en cimientos del imperio. Así se construyó la gloria mongola, sobre cuerpos, sobre silencio, sobre miedo. La ironía era amarga. Los mongoles, que provenían de una tierra sin ciudades, habían aprendido a usar las civilizaciones para destruirse a sí mismas. La muerte ya no era castigo suficiente. Debía convertirse en espectáculo, en advertencia. Y así, cada banquete, cada ejecución, cada ciudad arrasada formaba parte de un único relato, el del dominio total. En ese relato, el Khan era el narrador y el mundo, su audiencia. En las ruinas de Kalka, cuando el viento sopla entre los pastos secos, algunos dicen que aún se oyen risas lejanas. No de alegría, sino de triunfo. Son las risas de los mongoles que bebieron sobre los cuerpos de sus enemigos, celebrando la victoria de la muerte sobre la memoria. Entre todas las formas de castigo que el imperio mongol aplicó, hubo una que no buscaba solo destruir el cuerpo, sino borrar el alma, el suplicio de ser arrastrado por caballos. No se trataba de un acto impulsivo ni de una explosión de ira. Era justicia, o al menos así la llamaba Genghis Khan. En su mundo, la traición era el crimen supremo, un pecado que no podía ser perdonado ni siquiera por el tiempo. El Khan había forjado su imperio sobre una ley implacable, la yasa, un código que dictaba que la lealtad al soberano estaba por encima de la sangre, de la fe y del miedo. Quien traicionara al Khan, quien conspirara, mintiera o cambiara de bando, debía ser destruido de forma pública para que su castigo se grabara en la mente de todos. No bastaba con matar al traidor, era necesario que su muerte hablara. Los registros cuentan que el castigo era simple y terrible. El condenado era llevado al centro del campamento, donde todos los soldados debían mirar. Le ataban las manos y los tobillos con cuerdas gruesas, a veces dislocándole las extremidades para evitar resistencia. Luego, lo amarraban a la cola de un caballo, no uno, sino varios. A una señal del comandante, los animales eran azuzados. Los caballos partían al galope, arrastrando el cuerpo por el polvo, las piedras y las raíces. El suelo se volvía un cuchillo. La carne se rompía, la piel se desgarraba y el grito se perdía en la velocidad del viento. Algunos morían rápido, otros no. Dependía del terreno, de la crueldad del día o del humor del Khan. Los que sobrevivían demasiado eran arrastrados una vez más hasta que su cuerpo no era más que un amasijo irreconocible de sangre y polvo. El propósito no era la venganza, era el ejemplo. Para Genghis Khan, la disciplina era la columna vertebral del imperio. Sin ella, el orden se desmoronaba. Los mongoles podían perdonar la derrota, pero nunca la desobediencia. Los gobernadores que se rebelaban, los espías que cambiaban de lealtad, los capitanes que mentían, todos conocían ese destino. Nadie podía decir que no había sido advertido. El castigo no era oculto, sino público. Los soldados debían mirar sin apartar los ojos, aprender, temer. Saber que la traición no moría con el traidor, sino que se convertía en polvo que todos respiraban. Y cuando el cuerpo finalmente quedaba inerte,
el Khan pronunciaba una frase que muchos recordaron hasta su muerte: la tierra se limpia cuando la carne del traidor la toca. Las crónicas de las campañas en Asia Central relatan varios de estos suplicios. En una ciudad que se había rendido para luego sublevarse, el gobernador y sus consejeros fueron ejecutados de esta forma. Los habitantes fueron obligados a mirar para que comprendieran que la clemencia tenía límites. Después del castigo, los cuerpos fueron dejados frente a las murallas durante días, hasta que el viento y los buitres se encargaron de ellos. Nadie se atrevió a tocarlos. Para el Khan, no había justicia sin espectáculo. El miedo era un maestro más eficaz que la espada. Así consolidó su poder, no con palabras, sino con imágenes. Cada ejecución era un mensaje a los vivos. Cada cuerpo, una carta escrita en la arena. En los campamentos mongoles se decía que el castigo no terminaba con la muerte. El alma del traidor quedaba condenada a correr eternamente detrás de los caballos, intentando alcanzar su propio cuerpo. La yasa no permitía compasión. El Khan no necesita corazones, decía uno de sus juristas, sino obediencia, y el Khan obedecía su propia ley. Incluso entre sus generales más cercanos, la traición se pagaba con el mismo destino. Nadie estaba a salvo. El poder del Khan se mantenía no porque todos lo amaran, sino porque todos lo temían. El castigo de ser arrastrado por caballos simbolizaba el orden que Genghis Khan imponía sobre el caos. Cada cuerda que ataba a un traidor era también una cuerda que mantenía unido al imperio. El miedo era el cemento invisible que unía a millones de hombres bajo un solo nombre. Y sin embargo, detrás de la frialdad de esta justicia, se escondía algo más profundo. Una visión del mundo en la que la vida humana no tenía valor si no servía al propósito del Khan. La traición, en su mente, era la negación del destino que él creía haber recibido de los cielos. Castigarla no era solo un deber político, sino una obligación espiritual. Los historiadores posteriores, tanto persas como chinos, coincidieron en que este castigo fue una de las marcas más distintivas del régimen mongol. Un acto tan brutal como simbólico, donde el cuerpo del traidor se convertía en el camino por el que el imperio avanzaba. Era la representación más pura del pensamiento del Khan. La velocidad, el dominio, la inevitabilidad. Cuando los caballos se alejaban, levantando nubes de polvo, los espectadores no veían solo la muerte. Veían la ley en movimiento y comprendían, sin necesidad de palabras, que el imperio no conocía perdón. Así gobernó Genghis Khan, con la precisión de un juez y la frialdad de un dios. Cada castigo, cada muerte, era parte de una lógica que solo él entendía del todo. En su visión, la justicia no era equilibrio, sino control. No buscaba el bien, sino la obediencia. El imperio mongol no se sostenía por la fuerza de sus armas, sino por el terror de su justicia. Y cuando los pueblos conquistados recordaban los caballos y las cuerdas, sabían que el Khan no necesitaba repetir su advertencia. El eco de un solo suplicio bastaba para mantener en silencio a naciones enteras. En las llanuras donde esos castigos se llevaron a cabo, el polvo todavía guarda las huellas de los cascos. Y cuando el viento sopla con fuerza, los ancianos de la región dicen que se escucha el galope de los caballos. No es el viento, es el eco del castigo. La justicia del Khan corriendo sin fin bajo el cielo de la estepa. Cuando el polvo de las batallas se asentó y los gritos de los vencidos se apagaron, lo que quedó no fue solo un imperio, sino una sombra que aún hoy cabalga sobre la historia, llevando consigo el eco del miedo. Genghis Khan murió en 1227, pero su legado no se desvaneció con su cuerpo. El mundo que dejó atrás estaba hecho de ceniza, de obediencia y de silencio. Su imperio, el más vasto jamás construido por un solo hombre, no se sostuvo sobre cimientos de piedra, sino sobre huesos humanos. Cada ciudad arrasada,
cada vida devorada por el hambre o por la guerra, fue un ladrillo en el muro de su dominio. La historia lo recuerda como un conquistador, pero sus verdaderas armas fueron invisibles: el miedo, la disciplina y la memoria. Porque el Khan comprendió algo que pocos líderes entendieron: el miedo sobrevive más que la victoria. Cuando los ejércitos desaparecen y las fronteras cambian, el miedo sigue hablando, sigue gobernando, sigue domesticando a los vivos. Fue esa herencia invisible la que transformó su nombre en un símbolo. Genghis Khan dejó de ser un hombre y se convirtió en una advertencia. En los años que siguieron a su muerte, las generaciones que habían vivido bajo su sombra siguieron obedeciendo su ley. El yasa, su código de justicia, se convirtió en una Biblia de hierro. No necesitaba templos ni profetas, porque el Khan mismo era su credo. La obediencia era la fe, y la fe, la supervivencia. Sin embargo, incluso los imperios forjados en fuego terminan consumiéndose. Los hijos del Khan heredaron su grandeza, pero también su carga. Intentaron gobernar con la misma mano de hierro, pero el miedo, como toda llama, empezó a apagarse. El terror no puede sostenerse eternamente. Necesita ser recordado para existir. Y cuando el recuerdo se diluye, el poder se desmorona. Pero el eco del Khan no desapareció del todo. En las canciones de los pueblos conquistados, su nombre aún es pronunciado con un estremecimiento. En las ruinas de Nishapur, en los desiertos de Asia Central, en las llanuras del Rus, su sombra aún parece cabalgar, no con un ejército, sino con la memoria de lo que fue capaz de hacer. Algunos historiadores modernos lo ven como un genio militar, unificador de pueblos, creador de rutas de comercio, promotor de leyes. Y sí, lo fue. Pero también fue algo más oscuro, el arquitecto de una nueva forma de dominio, donde el control de la mente valía más que el control del cuerpo. Genghis Khan no solo destruyó civilizaciones, las reescribió. Transformó el miedo en una ciencia, la obediencia en una virtud y la crueldad en un instrumento político. Y aunque siglos han pasado, su lección sigue viva. La historia del Khan nos recuerda que el poder absoluto no necesita amor, solo silencio. Que los imperios más duraderos no se construyen con esperanza, sino con la capacidad de infundir terror. Que la humanidad, frente al hambre, la humillación y la injusticia, puede quebrarse con la misma facilidad con la que una espada corta el aire. Sin embargo, en medio de tanta oscuridad queda una pregunta. ¿Era el Khan un monstruo o solo el reflejo de su tiempo? Tal vez ambas cosas. Tal vez su crueldad fue el espejo en el que el mundo medieval vio su propia brutalidad. Su historia no es solo la de un conquistador, sino la de la humanidad misma. Una especie que, en nombre del orden o la gloria, ha sido capaz de convertir el sufrimiento en arte. ¿Y tú, que escuchas esta historia siglos después, qué piensas? ¿Fue el hambre una táctica o una condena? ¿Fueron los cuerpos aplastados en calca un acto de barbarie o una lección grabada en la historia? ¿Puede la justicia nacer del miedo o el miedo es la muerte de toda justicia? Comenta abajo y comparte tu pensamiento. Habla sobre la violencia, sobre la obediencia, sobre los límites del poder. Porque mientras el miedo siga siendo el lenguaje del hombre, el espíritu de Genghis Khan seguirá vivo, cabalgando en el viento. Ya han pasado 800 años desde su muerte, pero aún hoy, cuando el viento sopla sobre las ruinas del Asia antigua, parece llevar un susurro: el Khan no murió, solo cambió de nombre.